Libros de Hebreos, capítulo 9, versículo 23 en adelante. ¿Cuál es el beneficio directo de la gracia? El perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Ese es el beneficio. Y al ser perdonados automáticamente somos salvados para la gloria del Señor. Leemos la palabra en el nombre de Jesucristo, Hebreos 9, versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, que hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén a la palabra. Señor, en esta mañana te damos gracias por este tiempo que nos has permitido alabarte, adorarte de ti y agradecerte por todo lo que tú has hecho por nosotros. Y ahora, Señor, permítenos escuchar tu palabra, donde te pedimos que nos des oídos de sabios para escuchar tu voz y un corazón, Señor, oh Dios mío, receptivo y humilde para recibir tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, da comprensión escritural y ayúdanos, oh Dios, a aplicar en nuestras vidas todo lo que tú envías a nuestro espíritu para que por ello nosotros vivamos para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por tu bondad. Amén. Gloria al Señor. Realmente cuando el Señor a nosotros nos salvó, ¿sí?, automáticamente el beneficio de la gracia fue quitar o perdonar nuestros pecados, ¿sí?, los cuales nos separaban del corazón de Dios y de su amor, ¿verdad? Es la manera que el Señor lo hace y es la única por la cual el hombre puede alcanzar salvación, perdón del pecado y vida eterna. Aquí en esta palabra nosotros podemos ver si fuese necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas. Hermanos, cuando el Señor le habla a Moisés y le da un trabajo que era la construcción del tabernáculo, ¿verdad? Moisés no lo hace como él quiere, sino conforme a la figura celestial del tabernáculo de los cielos, para que Moisés hiciese sobre la tierra. Pero antes de que la gloria del Señor descendiese sobre ese tabernáculo donde el Señor iba a estar para ver a su pueblo, hay una acción de Moisés dada por Dios, que era cual santificar ese lugar. ¿Y cómo lo santificó? A través de que tuvo que esparcir agua y sangre, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese lugar esté preparado para que la presencia de Dios sea manifestada, hermanos. ¿Sí?
esto es algo muy importante que nosotros a veces no lo vemos superficialmente, solamente a través que vamos leyendo la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, también hay algo muy importante aquí, que en el 24 hay una aclaración que dice la palabra, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, se refiere al santuario terrenal, ¿verdad? No entró Cristo allí. Dice, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros. Hermanos, el Señor cuando ascendió, nosotros sabemos que el Señor resucitó y ascendió. Fue directamente a presentarse a la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Porque allí tenía que culminar algo muy importante. Tenía que culminar que el pacto para que nosotros seamos salvos. ¿De qué forma? Cuando el Señor entra a la presencia del Padre, ¿entra con qué? Con su propia sangre, la sangre sacrificial de su propia vida, para presentar delante de Dios ese pacto que sería la garantía de tu salvación y de mi salvación, ¿sí? Donde nadie nos puede quitar a nosotros si hemos creído verdaderamente en el Señor, si hemos pasado por el verdadero arrepentimiento, si nos hemos dejado que el Señor regenere nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón, nuestra alma. Nunca jamás perderemos la salvación que el Señor nos ha concedido. Y allí fue el Señor con su sangre, para que vos y yo tengamos la seguridad de que el nuevo pacto en la sangre del Señor es inamovible para nosotros. ¿Sí? Por eso es que en este último tiempo están las grandes contradicciones si se pierde o no se pierde la salvación. La salvación no se pierde conforme a lo que Dios dice en su palabra. Ahora, nosotros tenemos que tener especial cuidado cómo caminamos en el camino del Señor, especialmente cómo nosotros hablamos, cómo nosotros ejecutamos obras, cómo nosotros pensamos. Tenemos que tener especial cuidado de caminar a través de su palabra. ¿Por qué razón? Porque nosotros decimos yo soy salvo, sí, gloria a Dios, soy salvo. Ahora, ¿cómo estás caminando en la presencia del Señor? ¿Estás caminando en obediencia? ¿Estás caminando sujeto a la palabra? ¿Estás caminando con un corazón temeroso a Él? ¿Temeroso a su palabra? ¿Estás caminando consciente que el Espíritu Santo vive en vos y que está a tu lado? ¿Sí? Y que nada de lo que pase por nosotros, tanto por fuera como por dentro, escapa al conocimiento del Señor. Nosotros tenemos que ser conscientes de que los ojos del Señor y su Espíritu Santo todo lo saben, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede que podemos errar y desviarnos del camino y podemos caer en desobediencia, siendo conocedores de la buena voluntad del Señor. Por eso el libro de Hebreo habla, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿sí? Y eso no se refiere al inconverso, porque no conoce verdaderamente el poder y el juicio del Señor. Pero nosotros, los que hemos sido alumbrados por su palabra, los que hemos sido resucitados con poder a una vida espiritual, donde el Espíritu Santo ha abierto nuestros ojos y nos ha hecho ver la buena voluntad a través de su palabra, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿sí? ¿Por qué? Para mantener esa salvación
Nosotros sabemos de que el Señor entró en el santuario, ¿sí? Y entró justamente para garantizar su obra en la cruz del Calvario a través de esa sangre que derramó para que nosotros tengamos comunión con Dios y como a través de esa comunión el regalo de la vida eterna. Y dice la palabra, y no para ofrecerse muchas veces como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con su sangre. Entonces en el santuario terrenal, ¿quién entraba al lugar santísimo por la expiación del pecado del pueblo y de sí mismo? El sumo sacerdote, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas veces al año entraba? Una sola vez. ¿Con qué sangre entraba? Con sangre ajena, ¿verdad? La sangre de los animales del sacrificio. Pero aquí vemos en el versículo 25, ¿dónde entró Cristo? ¿En el santuario hecho de mano? No, entró en el santuario celestial. ¿Sí? ¿Con qué sangre entró el Señor? Con su propia sangre. ¿Cuántas veces? Una vez y para siempre. El sacerdote entraba por expiación de animales y el pueblo recibía ¿qué? ¿Qué recibía el pueblo? Sus pecados eran cubiertos, ¿verdad? Ahora su conciencia, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba su conciencia? Su conciencia seguía inactiva, ¿verdad? Ahora cuando Jesús entra en el santuario y hace la obra perfecta, ¿sí? ¿Cuál es el resultado? De que tus pecados y mis pecados fueron como quitados, fueron limpiados con la sangre del Señor, ¿sí? ¿Y qué sucedió con nuestra conciencia? Limpió nuestras conciencias de obras de muerte, ¿sí? Y trajo a nosotros ¿qué? La luz de la verdad, para que nosotros conozcamos realmente el corazón de nuestro Dios y para que nosotros caminemos confiados de que nuestros pecados no han sido cubiertos, sino que han sido perdonados. Y el resultado del perdón de esos pecados nuestros, que es la vida eterna. Ese es el resultado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a dar gracias al Señor, sabiendo que la palabra toda habla de que no hay otra manera de que los pecados del hombre sean perdonados, si no es a través de la sangre vertida en la cruz del Calvario por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios? No hay otra manera. Hermanos, las religiones, los hombres han buscado inventar y crear muchas formas para que el hombre pueda intentar acercarse a Dios. Pero nadie que no haya pasado por la cruz del Calvario y haya recibido la sangre del Señor y el perdón de sus pecados puede llegar al Señor. Porque el mismo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, y en ese nadie entra toda la humanidad, nadie puede llegar ¿a dónde? Al Padre. Hermanos, de los cielos el Padre ve solamente los que han sido lavados con su sangre, el Padre lo sabe. Y de aquí de la tierra nadie puede ir al Padre si no ha sido lavado con la sangre y perdonado sus pecados. Nadie. Entonces vos y yo tenemos un privilegio que nadie lo tiene, que o sea cualquiera no lo tiene. Este privilegio de comunión, de poder entrar en el lugar santísimo, de adorar a Dios, solamente lo tienen los hijos de Dios, a los que han recibido la potestad de ser llamados hijos
hijos de Dios, aquellos que no han sido engendrados con sangre ni carne, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Eso es algo muy importante, hermanos. Hebreos 9:13 y 14 aquí dice una verdad absoluta para nosotros, porque está hablando de contexto acerca de la purificación de la carne, pero aquí está hablando algo más importante. Hebreos 9:14 dice: ¿cuánto más? O sea, es un signo de pregunta. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Qué palabra poderosa. Hermanos, la conciencia del hombre sin Cristo es una conciencia pervertida, ¿sí? Una conciencia cargada de desaciertos y toda una conciencia corrompida. Y es por eso que el hombre, cuando recibe a Cristo bajo arrepentimiento, su conciencia se enciende, es encendida a través de la palabra, y viene a través de la palabra que comienza a renovar nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestra conciencia, que es la que nos acusaba a nosotros de todas nuestras malas acciones. Al ser limpiada por el Señor, esa conciencia comienza a tener paz. Hermanos, hay gente que se muere, lo mata su conciencia de todos sus delitos y de todos sus pecados cometidos. El hombre que no tiene a Cristo se muere preocupado porque se sabe que se va a una eternidad con una conciencia que le acusa de muchos pecados no solucionados. Pero el creyente, al ser su conciencia limpia de todos sus pecados, está en paz con el Señor. Está en paz con el Señor. Yo podría preguntar: ¿te acusa el diablo de tu conciencia un pecado que cometiste y no lo solucionaste? Una pregunta. ¿Por qué? Porque si a mí el diablo me acusa mi conciencia de un pecado no confesado, yo tengo que confesárselo al Señor. ¿Sí? ¿Para qué? Para descansar en la gracia de nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque sería triste que llegue la hora del partir y todavía el enemigo nos siga acusando de que tenemos una conciencia manchada. Cuando en la obra de la cruz el Señor lo hizo para que tu conciencia esté libre y limpia de todo pecado, y para que el día que tengamos que partir nosotros tengamos aún paz en el Señor y seguridad. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Entonces nosotros nos damos cuenta, el versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Nosotros entendemos que la Biblia habla de la muerte primera y la muerte segunda, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí la misma Biblia dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Sabe a qué se refiere? La ley condenaba a quién? Al pecador, ¿verdad? ¿O no? ¿En cuántas ocasiones en la ley la persona que pecaba al hierro mata, al hierro muere? Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Cuando se encontraban en su carrera de adulterio, ¿qué hacían? Lo mataban a pedradores, ¿verdad? Y muchas
cosas así. Es una ley, si el hombre allí moría por la ley, es la misma ley el hombre al no tener la capacidad de cumplir toda la ley de Dios, la ley lo mataba. Era considerado un pecado. Y luego, la espera del juicio, ¿verdad? Pero el 28 dice, y así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Entonces aquí nos damos cuenta que el Señor a través de la gracia nos presenta que la acción de una esperanza viva que Él nos ha dado a nosotros. ¿Sí? Somos salvos, creemos en la obra de Cristo, pero esa esperanza, ¿a qué nos lleva? Lo que dice la palabra, a la bienaventurada esperanza y espera de qué? De que el Señor venga a qué? A buscarnos. ¿Y a quién debería buscar el Señor? A los muertos en Él y a los vivos que le esperan y creen en Él, donde estamos tú y yo. Entonces, te da pena que nosotros escapamos de la obra de la ley y por la gracia somos metidos, ¿sí?, en el corazón de Dios. ¿Para qué? Para que se cumpla de que los muertos en Cristo que resucitarán primero y luego nosotros que hemos quedado seremos arrebatados en las nubes juntamente con ellos. Entonces nosotros la ley no nos toca. Si un día nos fue amarrado la ley, un día fuimos sacados a libertad por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La muerte segunda a nosotros no nos tocará, porque si muchos, quizás algunos de nosotros no sabemos si vamos a pasar por la primera muerte. Si el Señor viene antes, no vamos a experimentar la primera muerte, ¿verdad? Y entraremos a su presencia sin haber experimentado la muerte. Pero quizás muchos de nosotros sí. Pero es muy distinto de que vayamos a juicio directamente, sino que vamos a experimentar la muerte, pero vamos a ser resucitados cuando el Señor se manifieste, hermano. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que gozarnos y alegrarnos, porque tenemos una esperanza que no nos deja intranquilos, sino que nos da paz y seguridad. Tenemos promesas teológicas del Señor, se nos ha concedido una virtud de parte de Dios de esperar al Señor. Cuando Él se manifieste, seremos levantados para la gloria de su nombre y para entrar en la vida eterna. ¿Sabes de que este último tiempo de la iglesia va a ser el tiempo más difícil? ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos y yo vamos a ser probados como el oro se prueba en el crisol. Y sabes que pareciese que no tenemos enemigos, pero tenemos muchos enemigos. Tenemos los huestes que se mueven de los demonios, pero tenemos un mundo, un sistema de vida del mundo que es el que batalla contra nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Sí? Y el poder del Espíritu Santo está siendo derramado sobre su iglesia para que vos y yo nos mantengamos firmes, ¿sí?, y victoriosos, y nos dejemos tratar por el Señor, perfeccionar por el Señor, para que estemos preparados, como dice, una novia sin mancha y sin arruga para cuando venga el Señor. Y sabes de que hay una cosa muy importante que he estado meditando en estos últimos tiempos. Es cierto que la iglesia necesita ser nutrida por todos los ministerios, ¿es cierto? Sí,
Necesitamos un evangelista que nos hable de despertar, que despierte en nosotros la pasión por las almas perdidas, ¿o no? Necesitamos un maestro que nos enseñe la palabra, necesitamos un profeta de Dios verdaderamente, que traiga una palabra para levantar una iglesia, ¿sí? Una palabra para hacer cambiar el rumbo de muchos siervos que están en este último tiempo en el materialismo y en el dinero. Necesitamos de un apóstol que nos haga ver de que la obra aún se puede seguir entendiendo y que mueve el corazón de gente que ha sido llamada y que está muy tranquila para que despertar esos corazones para entender la obra del Señor. Pero saben una cosa, hermano, ellos vienen a las iglesias y se van, pero queda el pastor. Y el pastor es el que Dios ha designado para preparar a la iglesia, sin mancha y sin arruga. Por eso es que el pastor, delante de la presencia de Dios, tiene una asignación de mucha responsabilidad, porque vos tenés que, si el Señor, cuando el Señor se manifieste, vos tenés que tener tus vestiduras limpias y sin arruga, ¿sí? Y el pastor a veces tiene que exhortar, tiene que hablar a veces fuerte, no para hacer daño, sino para que tomes conciencia, ¿sí? De que el Evangelio verdaderamente es muy, muy importante, porque es para vida o para muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús es el esposo, el que va a venir a buscar a la novia. No va a venir cualquiera a buscarnos, va a venir a buscar a aquel que nos compró con su propia sangre, ¿sí? Aquel que no te miró ni el color ni la estatura, sino miró tu condición de pecado y vio tu corazón gimiendo por causa del propio pecado y de las malas situaciones. Y Él vino a la cruz para que vos y yo podamos ser rescatados de una vida miserable, ¿sí? Y para que una vez adiestrados en su palabra nosotros podamos valorar tal sacrificio, para que nosotros caminemos en vida nueva y caminemos dignamente conforme al llamamiento celestial. Hermanos, somos muy amados por el Señor, ¿sí? Y yo siempre digo, ¿vos le harías daño a quien te ama? ¿Vos le harías daño a quien te ama? Imposible. Entonces, nosotros amemos al Señor. Y todo lo que pueda afectar el corazón del Señor, nosotros desechemos de nuestra vida. Y preparémonos para aquel día que se acerque. Porque Él nos va a levantar, estemos como estemos. Si estamos bajo tierra, los sepulcros se van a abrir. Y allí estaremos en pie y allí seremos transformados. Nuestro cuerpo será nuevamente transformado para poder entrar a los cielos y allí nuestro cuerpo sea glorificado parecido al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y esa es la esperanza que nosotros debemos mantener, el anhelo de un día poder ver cara a cara. A veces, hermanos, tenemos la boleta de los impuestos, nos falta dinero, tenemos un problema, tenemos otro, se nos cruza el enemigo, blasfeman contra nuestras vidas, muchas veces nos pisotean, muchas veces dicen muchas maldades de los hijos del Señor. Y todo eso viene como un tormento, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos el anhelo por el Señor, eso pasa en segundo lugar. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor es la que sustenta nuestras vidas y nos fortalece a seguir hacia adelante, hermanos. Hemos sido llamados para la vida eterna. Es algo que muchos se ríen, ¿verdad? Muchos se ríen, pero como dicen muchos, muerto el perro,
pero no es así. Nosotros tenemos solamente y otro corazón. Entonces, hermanos, aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16, ahí vamos a confirmar la palabra. Nosotros sabemos que los hermanos que han muerto, lo decimos de una mala manera, ¿verdad? Porque la palabra habla de que ellos están haciendo, están durmiendo, ¿sí? Ellos han parado de esta tierra, pero ellos no están muertos, ellos duermen, ¿sí? Ellos duermen. Si leemos la palabra del 14, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos siempre en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, alentémonos unos a los otros, el que flaquea, el que está débil, el que está dudando, que nosotros podamos impartir una palabra. Hermano, levántate, busca al Señor, falta poco, no temas, el Señor te va a ayudar, toma un compromiso verdadero, cree que falta poco. Los otros días comentaba que el Evangelio de la prosperidad es el que ha vaciado a muchos pueblos de Dios de las demandas del Señor y le ha llenado el corazón solamente de promesas, de adquirir, de alcanzar todo lo que es terrenal, y le ha quitado lo que es lo primero, que es donde Dios demanda a nosotros una vida de obediencia. Entonces, al quitarle todos los principios de vida, le ha metido en el corazón a mucha gente solamente promesas, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a levantar, que Dios te va a poner no por cola sino por cabeza. Entonces la gente que busca solamente lo material, lo terrenal, y se han olvidado que lo eterno no es aquí en la tierra sino en los cielos. Que su vida eterna no es terrenal, sino nosotros somos peregrinos y estamos caminando por un tiempo. Entonces, hermanos, el Señor va a venir a buscarnos. Preparémonos nuestros corazones. Siempre sabemos que tendremos luchas y dificultades, pero el Señor es el que nos va a sostener con su diestra de poder, ¿sí? Quizás nosotros no alcanzamos a dimensionar los enemigos que tenemos. Son gigantes los que se levantan muchas veces, ¿sí? Que a veces no tenés fuerzas para orar, no tenés deseo de leer la palabra, venís a la iglesia y a veces te sentís como cercado, como encadenado, como atado por el enemigo para no alabar y bendecir su nombre. A veces nos pasa, ¿sí? Pero bendito es el Señor que por medio de su gracia, de su poder, nos ayuda y nos va libertando y nos va fortaleciendo cada día para poder seguir hacia adelante. Por eso es que Pablo decía que estamos caídos, pero no destruidos. Muchas veces nos sentimos caídos, ¿verdad? Pero no estamos destruidos, porque tenemos promesas del Señor de que 7 veces cae justo, pero Jehová la levanta. Con promesas del Señor para nosotros, que no caemos por caer, sino caemos en la lucha que tenemos un día tras día tras día. A veces salimos de una victoria y ya tenemos otra prueba más, ¿verdad?
pero así también es como Dios va fortaleciendo tu vida, tu corazón, así como Dios va fortaleciendo y renovando tu fe, para que vos y yo sepamos que no es nuestra fuerza, sino es la fuerza del Señor, que no es nuestra gracia, sino es la gracia del Señor que nos esfuerza para permanecer firmes y constantes, sabiendo que el Señor viene pronto por las calles. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, estamos buscando al Señor con nuestro corazón. Sabemos que los tiempos se han acortado y que todo lo que pasa alrededor nuestro es todo que hambre, desolación, accidentes, muerte, robo y con todos los desastres naturales de este último tiempo. ¿Sí? Y esto a nosotros somos conscientes que Jesús nos dejó escrito para ti y para mí. Para que estemos ¿qué? Velando. Orando y velando. Sí, sabiendo que pronto el Señor vendrá a buscarnos. No importa lo que digan muchos. Faltan muchas profecías para cumplirse todavía. Dice la palabra que para el Señor 1000 años es como un día. Dice la palabra. ¿Verdad? Y lo que nadie puede hacer florecer en años, Dios lo puede hacer florecer en días, en horas. Entonces nosotros seamos conscientes. Si tenemos apenas por vivir mejor, por alcanzar, vivir más cómodo, si queremos criar a nuestros hijos, los queremos ver bendecidos, queremos ver nuestros patrimonios bendecidos, si queremos cambiar un auto, gloria a Dios, queremos una casa nueva, gloria a Dios, pero que todo eso no te robe la esperanza viva del Señor. ¿Sí? Que todo eso ocupe el lugar que tiene que ocupar, pero el primero es el Señor. Allí el primero es el Señor. Te levantás a la mañana, gracias Señor por un día más de vida que tú nos has concedido. Gracias Señor por tus grandes misericordias renovadas para con nosotros. Gracias Señor por tu fidelidad que permanece por siempre. Gracias Señor porque tú eres el que nos guarda contra el turbión. Gracias Señor porque en este día me levanto en tu nombre para caminar primeramente para invocarte y glorificarte. El Señor siempre tiene que ser el primero, porque Él es el que va a llamarnos a su presencia con voz de mando, hermanos. Entonces, en este último tiempo, la iglesia ha sido distraída, pero quiera al Señor que nosotros no nos distraigamos, ¿sí? Sino que podamos ser conscientes de que el Señor está a la puerta y que Él ya está diciendo: voy a buscar a aquellos que me pertenecen. Voy a buscar lo que fui lavado con mi sangre, voy a buscar a lo que he sellado con qué, con mi espíritu. Sabe que los 999 quedarán acá, pero el que ha sellado con el santo espíritu de Dios se irá para arriba, para la gloria del Señor. ¿Sí? Entonces mira si tienes que orar. Mira, hermano, hermana, si tenemos que orar. Nosotros tenemos que ser reales, ¿no? De que el que se pierde, ¿a dónde va a ir a parar? Al lago de fuego y de azufre. Una condenación eterna, separado por la eternidad ¿de qué? Del amor que en este tiempo está siendo derramado sobre toda la humanidad. ¿Sí? Y allí en ese tormento, en el lago de fuego, allí entra en acción lo que dice Marcos, que el gusano nunca muere. La conciencia de la persona que la acusará de día y noche
de día y noche. Entonces, porque muchas veces vio cómo el diablo a través del catolicismo ha engañado a los hombres acerca de la obra del purgatorio, donde vos vas a entrar como en el confesionario, 10 Padres Nuestros, y luego vas a ir a la presencia del Señor. Eso dice el purgatorio, ¿verdad? Vamos a purgar pena y después vamos, una vez que purguemos, a la presencia del Señor. ¿Y qué dice la palabra? Que sin santidad nadie verá el rostro del Señor. ¿Qué dice la palabra? Que ninguna cosa inmunda entrará en la presencia de Dios. Y cuando habla de cosa inmunda se refiere a ninguna persona que no ha sido lavada de todos sus pecados por la sangre de Jesús podrá entrar en los cielos para eternidad. Entonces, cuando nosotros tenemos dimensión de lo que es el infierno y la condenación eterna, tenemos que reaccionar y saber que lo que a mí Dios me ha prometido por medio de Cristo tiene mucho valor. Entonces tenemos mucho por llorar. Nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestra familia primeramente, y luego por las demás personas que nosotros amamos, ¿sí? Y también por todas las almas perdidas, para que Dios tenga misericordia. Amén. Gloria al Señor. En esta mañana, hermanos, vamos a orar a Dios. Le vamos a dar gracias por esa palabra, ¿sí? Que nos habla, nos despierta y nos hace ver realmente el valor de nuestra salvación.